Como mucha gente, los primeros días del invierno siempre me pasan factura. Mi sistema inmunológico parece colapsar cuando la temperatura baja de golpe o cuando llega la primera nevada. Este último invierno me enfermé tanto que tuve que llamar al trabajo para avisar que no iría, algo que solo había hecho una vez antes en toda mi carrera. Mi esposa salió a trabajar como a las 8 de la mañana y poco después me quedé dormido en el sofá. Había pasado casi toda la noche despierto, así que realmente necesitaba descansar. Me desperté unos minutos después de las 10 con la garganta seca, la cabeza congestionada y un dolor punzante. Me quedé tumbado un rato, tratando de reunir fuerzas para levantarme y buscar algo de beber. Finalmente, me arrastré hasta la cocina y me serví un vaso de jugo y otro de ginger ale. De regreso al sofá, pasé junto a la ventana de la sala y noté que había una ligera capa de nieve en el suelo. Debió caer mientras dormía. Me quedé mirando un momento, admirando el paisaje y aprovechando para estirar las piernas antes de volver al sofá. Justo antes de girarme para regresar, noté unas huellas en la nieve. Comenzaban al final del camino de entrada y se dirigían hacia la puerta de madera que lleva al patio trasero. Al principio pensé que tal vez eran de mi esposa, pero no había nieve en el suelo cuando ella se fue. Esas huellas tenían que ser recientes. Fui de nuevo a la cocina y miré por la ventana hacia el patio. Vi que las huellas continuaban por el patio y noté que la puerta de madera estaba entreabierta, aunque la cerramos con un candado todas las noches. Me puse la bata, abrí la puerta corrediza de vidrio y asomé la cabeza para ver mejor. El aire frío y la nieve me golpearon la cara, empeorando mi malestar, pero entonces sentí una descarga de adrenalina. Una de las pequeñas ventanas del sótano estaba abierta de par en par. El pánico se apoderó de mí mientras trataba de pensar con claridad. Mi esposa nunca habría dejado la puerta del patio ni la ventana del sótano abiertas. Ningún animal podría haber hecho eso. La única explicación lógica era que alguien había estado, o estaba, intentando entrar a mi casa. Salí de la cocina, caminé por el pasillo y me asomé hacia la escalera que bajaba al sótano. Había rastros de nieve y pequeños charcos en los escalones. Pensando rápido, me metí en un armario cercano y llamé a la policía desde mi celular. Hablé en susurros, sin saber dónde estaba el intruso ni si seguía en la casa. La operadora me dijo que mantuviera la calma y permaneciera escondido hasta que llegara ayuda. Me quedé en el armario, intentando contener los estornudos y la tos para no delatarme. Entonces escuché pasos que venían del segundo piso. Parecía que alguien estaba buscando algo, caminando de un lado a otro a paso rápido, incluso pasando cerca de la puerta del armario donde yo estaba. En ese momento no me importaba lo que se llevara esa persona. Podía llevarse lo que quisiera, siempre y cuando yo saliera ileso. Lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos minutos, terminó cuando escuché el sonido de las sirenas afuera. Los policías tocaron la puerta y al no obtener respuesta, entraron por la puerta corrediza. Aunque anunciaron su presencia, el intruso seguía dentro de la casa. Desde mi escondite escuché que lo arrestaban. No hubo mucha resistencia, solo gritos de «al suelo» y «pon las manos detrás de la cabeza». No salí del armario hasta que un oficial abrió la puerta y me dijo que ya era seguro salir. Resultó que el ladrón no había robado nada de mi casa, pero en su vehículo encontraron artículos robados de otras casas del vecindario. Llevaba un cuchillo consigo, aunque los policías me dijeron que no parecía tener intención de usarlo. No sé si lo decían para tranquilizarme, pero no me convenció. Mi esposa y yo quedamos profundamente afectados. Es difícil describir lo que un evento así te deja. Claro, sientes miedo en el momento, pero lo peor viene después, cuando te das cuenta de lo vulnerable que eres en tu propio hogar. Después de eso, nos mudamos del vecindario, pero esa sensación de inseguridad sigue conmigo. Desde entonces, hemos tomado medidas más serias, cerraduras más seguras, un sistema de seguridad moderno y hasta un perro Akita para vigilar la casa.
Aunque fue una experiencia traumática, estoy agradecido de haber despertado cuando lo hice. Todo pudo haber sido mucho peor. Crecí y he vivido toda mi vida en el noreste de los Estados Unidos, así que puedo decir con confianza que estoy acostumbrado a la nieve, incluso a conducir en ella. Si vienes de un clima similar, seguro estarás de acuerdo en que manejar con nieve es tan molesto como peligroso. Vivo en una ciudad que siempre está entre las 10 con más nieve acumulada cada año en todo el país. Este clima extremo me ha convertido en un conductor bastante hábil en esas condiciones, o al menos eso pensaba hasta una noche de febrero hace unos años. Estaba regresando a casa desde la casa de mi novia. Eran cerca de las 8 de la noche y había estado nevando casi todo el día. Fui a su casa para despejarle el camino de entrada, asegurándome de que pudiera salir al trabajo sin problemas a la mañana siguiente. Usualmente, el trayecto de su casa a la mía no tomaba más de 15 minutos, pero esa noche ya llevaba media hora conduciendo y todavía estaba a medio camino. Las calles y autopistas estaban casi vacías, pero me vi obligado a ir mucho más despacio para evitar quedarme atrapado o salirme del camino. Finalmente salí de la autopista y solo me quedaban unas cuantas calles secundarias antes de llegar a casa. Fue al acercarme a una intersección, creo que con parada de 4 vías, cuando mi coche comenzó a patinar y quedó atascado. Estaba cansado y frustrado. No había pasado por mi casa desde el trabajo, y lo único que quería era salir de ese coche y del maldito clima. Intenté balancear el auto para liberarlo, pero no funcionó. De hecho, estaba empeorando la situación, hundiéndome más en la nieve y probablemente desgastando las llantas. Pensé en llamar a alguien para pedir ayuda, pero no quería molestar a mi familia o amigos a esa hora. Decidí salir del coche y tratar de quitar algo de nieve de las ruedas con el pie, esperando recuperar tracción. Mientras lo hacía, noté a una mujer que se acercaba. No dijo nada, no ofreció ayuda ni preguntó qué ocurría, solo se quedó parada mirándome. Luego comenzó a caminar hacia la señal de alto, y fue ahí cuando me di cuenta de que llevaba la capucha puesta, aunque al acercarse se la quitó. Le grité: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?». No respondió. Me sentí un poco incómodo, pero estaba más concentrado en intentar sacar mi auto. Después de unos minutos en el suelo, usando el cepillo para nieve para despejar las llantas, me levanté para volver al coche. La mujer seguía ahí, parada en el mismo lugar. «Bueno, que tengas buena noche entonces», le dije con sarcasmo, molesto por la situación. Cuando abrí la puerta del auto, finalmente habló. Dijo: «Espera», en un tono monótono. Me detuve y la miré, esperando que dijera algo más. Entonces, con una voz inquietante, casi maniática, dijo: «Ese es mi coche». No quería saber nada más de esa situación, ni de la evidente loca que estaba a unos 10 metros de mí. Entré al auto, cerré la puerta y volví a intentar moverme. Fue entonces cuando la mujer apareció frente a mi coche, tan cerca que con solo estirar las manos podría haber tocado el capó. No quería atropellarla, así que empecé a tocar el claxon y puse el coche en reversa. Después de unos cuantos bocinazos, se apartó, pero en lugar de irse, se acercó a mi ventana y empezó a tirar de la manija de la puerta. Por suerte, estaba cerrada, pero yo estaba aterrorizado y completamente confundido. De repente, empezó a golpear la puerta y a gritar: «Este es mi coche, bestia, tú eres la bestia». Me llamó bestia una y otra vez, como si estuviera convencida de que yo le había robado el coche. Totalmente asustado, pisé el acelerador a fondo y, gracias a Dios, el coche finalmente salió de la nieve y pude avanzar. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi a la mujer corriendo detrás del coche, agitando los brazos en el aire. No sé qué quería o qué tenía en mente esa noche, pero no me interesa saberlo. Solo espero no volver a cruzarme nunca con esa loca de la nieve.
Tenía 19 años cuando ocurrió esto. Ahora tengo 28 y ya no vivo en el estado donde pasó todo. En ese entonces, trabajaba en una gasolinera con tienda de conveniencia a solo unos minutos de mi casa. Estaba estudiando en un colegio comunitario, así que la mayoría de mis turnos eran por la tarde o de noche. La verdad, el trabajo era bastante monótono. Por las noches casi no teníamos clientes, y los pocos que llegaban usualmente pagaban con tarjeta y se iban enseguida. Decidí tomar algunos turnos extra durante las vacaciones de invierno para ganar dinero y comprar regalos de Navidad para mi familia. Me programaron 3 turnos nocturnos seguidos. Era un fastidio porque siempre me costaba mucho trabajo dormir cuando llegaba a casa por la mañana. La primera noche fue tranquila y aburrida. Pasé la mayor parte del tiempo reabasteciendo los estantes y acomodando productos. Recuerdo que estaba sacando una caja de brownies para rellenar un exhibidor cuando escuché el timbre de la puerta. Era entre las 2 y las 3 de la madrugada. Dejé lo que estaba haciendo y me dirigí a la caja registradora para atender al cliente. No lo había visto aún, pero lancé un «buenas noches» para ver si alguien respondía. No escuché nada, así que me moví detrás del mostrador y finalmente vi a la persona. Parecía una mujer mayor, con el cabello negro y el rostro lleno de arrugas. Era difícil distinguir más porque iba muy abrigada debido al frío. Caminaba lentamente por los pasillos, como si no estuviera buscando nada en particular, solo paseando. Después de unos minutos, le pregunté si necesitaba ayuda. Ni siquiera volteó a verme. Siguió caminando como si no hubiera oído nada. Pasaron otros 5 minutos y de repente se detuvo frente al reloj que estaba sobre los refrigeradores. Lo miró fijamente, se dio la vuelta y salió corriendo del local, desapareciendo en la noche. La verdad, no le di mucha importancia. Supuse que era una persona sin hogar, buscando refugio del frío. Aunque técnicamente no se permitía que la gente deambulase en la tienda, no me pareció algo grave. La segunda noche estaba en la caja, luchando contra el sueño y deseando que amaneciera para irme a casa. Estaba viendo un programa en mi iPad alrededor de las 4 de la madrugada, cuando el timbre sonó otra vez. Me sobresalté, pues estaba medio dormido. Miré hacia la puerta, y era la misma mujer de la noche anterior. Esta vez, noté que tenía varios rasguños en la cara. Le saludé y le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Comenzó a pasear de nuevo por los pasillos, con la cabeza baja. Esperé un rato, pensando en decirle que, si no iba a comprar nada, tendría que irse. Pero, antes de que pudiera hacerlo, se detuvo de golpe, me miró fijamente y dijo con una voz aguda y escalofriante: «Lo único que vale la pena negociar es tu alma». Me quedé paralizado. Respondí con un «¿Perdón?», pero ella no dijo nada más. Solo me miró con una expresión agresiva y, tras unos segundos, salió de la tienda. La vi cruzar el estacionamiento y desaparecer en la oscuridad. La tercera noche llegó demasiado rápido. Esta vez, me sentía nervioso antes de entrar al trabajo, algo que nunca me había pasado. Pasé toda la noche vigilando la puerta, esperando que no apareciera. Cerca de las 3 de la madrugada, el timbre sonó otra vez. Era ella. Parecía aún más desaliñada, y ahora los cortes en su rostro eran más profundos y visibles también en sus manos, que parecían manchadas de sangre. La miré y le grité: «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». Ella levantó la vista hacia mí y, sin emitir sonido, movió los labios diciendo: «Ayúdame». Parecía que iba a llorar. Le dije que esperara y busqué mi celular para llamar al 911, pero, en lo que lo encontraba, escuché el timbre de la puerta nuevamente. Levanté la vista y ella ya no estaba. No la vi salir ni cruzar el estacionamiento. Simplemente había desaparecido. Llamé a mi jefe sin saber qué más hacer. Lo desperté, pero escuchó atentamente lo que le conté y decidió venir a revisar las cámaras de seguridad. Cuando llegó,
fue al cuarto de vigilancia y empezó a revisar las grabaciones. Después de unos minutos, regresó con una expresión seria. «Llama a la policía», dijo. Le pregunté qué había pasado y me llevó a ver el video. En las imágenes, vimos cómo la mujer aparecía de la nada, caminando hacia la tienda. Su andar lento se volvía frenético mientras golpeaba con fuerza sus hombros contra las paredes del edificio y se arañaba el rostro. Después de 2 minutos de este comportamiento extraño, desapareció de la vista de la cámara y entró a la tienda. Todo coincidía con lo que yo recordaba. Mi jefe mencionó que había tenido experiencias con personas bajo efectos de drogas, pero que esto era algo diferente. Reportamos el incidente a la policía y les mostramos las grabaciones. Aunque prometieron patrullar la zona, no pudieron hacer mucho más. Hasta el día de hoy, la forma en que esa mujer se movía me desconcierta. A veces me pregunto si podría haber hecho algo para ayudarla. Lo que sé es que nunca volví a trabajar turnos nocturnos después de eso. Quiero compartir una historia que me pasó a mí y a un grupo de amigos hace unos años. Primero, les daré un poco de contexto sobre lo que solíamos hacer por diversión. A mis amigos y a mí nos encantaba jugar afuera durante el invierno. A nuestros padres no les importaba cuánto tiempo estuviéramos fuera, y para nosotros era la mejor época del año para jugar nuestros juegos favoritos. Nuestros amigos gemelos, llamémosles Ava y Andy para no usar sus nombres reales, vivían en una hermosa casa con mucho terreno. En su propiedad había, al menos, 5 acres de bosques justo detrás de la casa. Cuando nos juntábamos en su casa, jugábamos juegos como Manhunt, o si no podíamos decidirnos, simplemente nos poníamos a jugar al escondite. En el día de esta historia, todos nos reunimos en la casa de Ava y Andy para jugar al escondite. Teníamos un día libre por la nieve, y mis padres nos llevaron a varios de nosotros para que pasáramos el día jugando. El grupo decidió jugar al escondite, así que mi amiga Daniel y yo decidimos escondernos en el bosque, que era un lugar bastante común para nuestros juegos. Decidimos correr más lejos de lo que solíamos hacer, pero no nos preocupaba porque era de día, y siempre nos asegurábamos de poder ver la salida del bosque para no perdernos. Comenzamos a volver y tomamos un desvío hacia la izquierda, esperando ver a quién nos buscaba para poder salir antes de que nos encontraran. Sin embargo, notamos algo extraño. Una pequeña estructura de madera, algo entre una letrina y un cobertizo pequeño. Nos acercamos para echar un vistazo más de cerca, y tuvimos que patear algo de nieve y hielo de la puerta para abrirla. Cuando logramos abrir la puerta, vimos que colgaban en las paredes una variedad de trampas. Bueno, al menos, eso era lo que parecían ser para mí. No se parecían a nada que hubiera visto antes, así que mi mejor suposición fue que eran trampas. Eran todas de metal, y tenían lo que parecía sangre, o tal vez algún óxido oscuro. Para ser sincera, lo primero que pensé al ver ese cuarto fue que parecía sacado de la película Saw, lleno de todo tipo de artilugios que parecían tener intenciones siniestras. Cerramos la puerta de inmediato y volvimos corriendo a la casa por el bosque, sin importarnos si perdíamos el juego. Al llegar a la casa le preguntamos a Ava y Andy. Saben que hay un cobertizo raro en el bosque, en su propiedad, lleno de cosas muy extrañas. Y ellos respondieron, «Ah, sí, es solo el equipo de caza de nuestro papá. No le gusta guardarlo en la casa, así que lo tiene ahí». Daniel y yo lo dejamos pasar, pero la verdad es que me sentí un poco perturbada e intranquila por lo que habíamos visto. Mi papá ha cazado toda mi vida, pero nunca lo había visto con ningún equipo que se pareciera a lo que había visto en ese cobertizo. La curiosidad me pudo, así que intenté buscar algo sobre esas trampas que vi en el bosque. Busqué durante un buen rato, pero realmente no encontré nada que se pareciera a lo que tenía en la mente. El siguiente fin de semana, volvimos a la casa de Ava y Andy. Después de unas horas de estar sentados en la sala,
tomando chocolate caliente y pasando el rato, decidimos jugar a Manhunt otra vez. Justo cuando Daniel y yo íbamos a salir, el padre de Ava y Andy nos abordó. «Escuché que encontraron mi cobertizo», dijo con una voz algo grave. Nos miramos y asentimos. Al menos eso es lo que recuerdo haber hecho. Luego se agachó hacia nosotros de forma agresiva y dijo: «Ese es mi cobertizo. No vuelvan a entrar allí. Y si los encuentro por ahí, habrá problemas». Después, se alejó y se fue a otra habitación. Esto fue raro porque el papá de Ava y Andy siempre había sido muy amable con nosotros y nos trataba con mucho respeto, así que esto era completamente fuera de su carácter. Cuando nos unimos al resto de nuestros amigos afuera, decidí esconderme para ver el cobertizo desde la distancia, para que nadie más lo supiera. Cuando me acerqué lo suficiente, pude ver que tenía 3 candados industriales en la puerta, algo que no estaba allí antes. Todavía no estoy seguro de qué eran esas trampas ni para qué se usaban. ¿Estaba solo cuidándonos, asegurándose de que estuviéramos a salvo? ¿O estaba cazando algo más que animales? Vivía en el norte de los Estados Unidos, en un estado cerca de la frontera canadiense. En mi pueblo natal se encontraba una base militar abandonada, o al menos se suponía que lo estaba. Cuando estaba en la secundaria, mis amigos y yo siempre escuchábamos todo tipo de historias. Algunas decían que en realidad la base no estaba desocupada, que cultos peligrosos se reunían o incluso vivían en los edificios abandonados, o que la población sin hogar había tomado el lugar para refugiarse del frío. Prácticamente cualquier historia extraña que se te ocurriera se le atribuía a esa base militar. Una noche fría de enero, mis 3 amigos y yo decidimos que íbamos a buscar la base para explorarla y ver qué había en realidad. Nos llevó algo de tiempo y varias investigaciones encontrar la ubicación exacta, sobre todo porque la base estaba en medio de una zona boscosa, cerrada por varias cercas y portones. La única razón por la que logramos encontrarla fue porque uno de mis amigos, John, vio un pequeño cartel saliendo de un camino de tierra que decía «Prohibido el paso». Si no lo hubiéramos visto, probablemente nunca hubiéramos llegado a la base. El cartel estaba viejo y bastante deteriorado, así que lo ignoramos y seguimos hacia lo que pensábamos era el camino correcto. Condujimos por un camino de tierra durante un par de minutos hasta llegar a un portón cerrado que no podíamos atravesar con el coche. Este portón también estaba cubierto con señales de «Prohibido el paso» y «Entrada prohibida por ley del gobierno». Mis amigos y yo discutimos un poco sobre si debíamos seguir adelante o dar media vuelta. John y yo queríamos seguir, ver qué encontrábamos, mientras que los otros estaban más reacios, pero finalmente nos pusimos de acuerdo. Ya habíamos llegado hasta ahí, así que queríamos ver qué había más allá. John salió del coche, levantó manualmente el portón para que pudiéramos pasar y seguimos avanzando. Después de que John se subió nuevamente al coche, condujimos durante unos 5 minutos más. El camino estaba lleno de giros y no se mantenía recto por más de unos segundos. A través de la ligera nevada que caía, podíamos ver varias cosas a los costados del camino. Íbamos despacio para tratar de distinguir lo que estaba en el suelo. Había camas, cómodas y cajas con lo que parecía ser comida sin abrir. Todo estaba bastante deteriorado por la nieve que caía, pero lo raro era que no parecía basura, sino cosas relativamente nuevas, tal vez recién colocadas allí. Después de unos minutos más, finalmente llegamos al final del camino y lo que supusimos que era la base abandonada. Era extraña, no era para nada lo que imaginábamos de una base militar. Había 3 edificios separados. El primero, el más cercano, era grande, casi parecía un viejo edificio de apartamentos, con filas de ventanas que rodeaban todo el edificio. El siguiente era un edificio alto, con una enorme antena parabólica en el techo. No era muy ancho, pero sí el más alto de los 3, al menos 5 pisos más alto que los demás.
El tercero parecía una iglesia, un edificio de tamaño promedio con 2 puertas dobles al frente, cada una con una gran cruz, lo que me hizo pensar que probablemente era una iglesia. Los 3 edificios parecían realmente abandonados, cubiertos de enredaderas y musgo. Definitivamente parecía que no los tocaban desde hacía años. Todos nos quedamos en el coche con una sensación de incomodidad. Ninguno de nosotros estaba muy seguro si íbamos a meternos en problemas o si el lugar estaba siendo monitoreado y nos iban a atrapar. A pesar de todas las señales de advertencia, nos decíamos que estaba abandonado y que probablemente seríamos los únicos allí y no habría problema. Finalmente, John abrió la puerta y dijo: «No he venido hasta aquí para quedarme en el coche. Voy a dar una vuelta». Intenté no mostrarme asustado, así que decidí acompañarlo. Los otros 2 amigos estaban bastante asustados y decidieron quedarse en el coche. John y yo entramos al primer edificio. La puerta estaba sin llave, pero las luces no funcionaban, así que usamos las linternas que había traído para poder ver dentro. La sensación al caminar por los pasillos era extraña y casi surreal. Estaba helado y cada pequeño ruido nos hacía saltar. Lo que realmente me dio escalofríos fue que el lugar parecía verdaderamente abandonado. De repente, nos dimos cuenta de que las camas seguían hechas, las cómodas cerradas, e incluso había fotos y cuadros colgados en algunas de las paredes. Decidimos que habíamos visto suficiente y nos dirigimos al segundo edificio, el de la gran antena. La puerta de este edificio estaba completamente cerrada. Golpeamos con fuerza, pero no se movía ni un centímetro. Caminamos por todo el edificio, pero no vimos ninguna otra entrada, así que lo dejamos y fuimos al tercer y último edificio. Aquí es cuando comencé a sentirme más paranoico y nervioso. Seguía escuchando ruidos que trataba de ignorar, pero tenía esa sensación en el estómago de que algo no estaba bien. Sentía que no estábamos solos y que pronto nos atraparían, lo cual me asustó bastante. Nos acercamos a la iglesia y la puerta estaba abierta. Entramos y notamos el desorden de inmediato. Había libros y papeles esparcidos por el suelo. Intenté leer algunos, pero solo parecían ser códigos militares que no entendía, una serie de números y letras formando un patrón. Lo extraño es que dentro del edificio no había ningún tipo de decoración religiosa, excepto una cruz en la pared del fondo. Justo cuando nos estábamos preparando para irnos, John notó una puerta en el suelo que parecía llevar a un sótano o a algún nivel inferior del edificio. Nos miramos con curiosidad, aunque sabía que no debía abrirla, pero la curiosidad pudo más. Abrimos la puerta y había una escalera que bajaba a un pasillo iluminado por luces naranjas, como las de un estacionamiento. Después de unos 30 segundos, llegamos al final del pasillo, donde había una puerta con una pequeña ventana. Desde allí, pudimos ver luz. Nos acercamos y asomamos la cabeza, y para nuestra sorpresa, había 8 hombres vestidos con trajes, sentados alrededor de una mesa. Solo miramos por unos segundos antes de que uno de los hombres girara la cabeza y nos viera. Nos agachamos inmediatamente, tratando de no hacer ruido, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las luces del pasillo cambiaron de naranja a rojas. Empezamos a correr lo más rápido que pudimos, sabiendo que habíamos descubierto algo que no debíamos. Mientras subíamos por la escalera de la iglesia, escuchamos lo que parecía una puerta cerrándose y gente corriendo por el pasillo. Sabiendo el lío en el que estábamos, corrimos hasta llegar al coche. Arrancamos y nos fuimos de allí lo más rápido que pudimos. Cuando salimos a la carretera principal, vimos luces brillando entre los árboles, o al menos eso creímos. Podían haber sido faros o tal vez linternas. Después de esa noche, los 4 sentimos que estábamos caminando sobre cáscaras de huevo durante meses. Estábamos convencidos de que en cualquier momento la policía iba a llegar a nuestras casas. Han pasado casi 12 años desde esa noche, y finalmente decidí contar mi historia. Aún no sé qué fue lo que encontramos aquella noche. John pensaba que era alguna especie de base secreta del gobierno,
pero no creo que puedas entrar sin ser visto en una base activa. Parece algo demasiado oficial como para ser un culto, aunque, la verdad, no tengo mucha experiencia con cultos, así que no sé qué pasó. Lo que sucedió esa noche fue hace unos 2 años, a mediados de diciembre. Lo recuerdo porque faltaban solo un par de semanas para mi cumpleaños. Estaba trabajando como conserje nocturno en una iglesia a unos 15 minutos de casa. Era un trabajo bastante sencillo, pero cada 6 meses tenía que quedarme toda la noche para hacer una limpieza a fondo. Lo solíamos hacer una vez en invierno y otra vez en verano. Parte del trabajo era preparar la iglesia para la temporada navideña. Yo era el encargado de sacar todas las decoraciones y adornos de invierno del sótano de la iglesia. Era tan aburrido como suena, pero no era difícil y me pagaban bien. La iglesia era muy grande y de estilo antiguo. Según lo que sabía, no se había renovado en décadas. Tenía muchas filas de bancos adornados con estatuas religiosas y artefactos antiguos. Y en la esquina izquierda, detrás del altar, había una pequeña puerta que llevaba al sótano. A la derecha del altar había otra puerta, que llevaba a una pequeña cocina. Esa noche empezó como cualquier otra de mis turnos nocturnos. Lo primero que hice fue sacar todas las decoraciones y artículos de invierno que necesitaban ser colgados y distribuidos por la iglesia desde ese sótano. Es importante mencionar que siempre me aseguraba de cerrar con llave la puerta al sótano cuando terminaba. Tenía algo de OCD, especialmente cuando se trataba de mi trabajo, y siempre revisaba que todo estuviera cerrado después de cada tarea. Después de sacar todas las decoraciones, pasé un par de horas barriendo y trapeando todo el piso de la iglesia. Ya era cerca de las 3 de la mañana, y me quedaban algunas cosas por hacer antes de irme, como pasar la aspiradora sobre la alfombra del altar. Mientras aspiraba, escuché un ruido fuerte proveniente de la parte trasera de la iglesia, como si se hubiera caído una tubería o una escalera. No vi nada, así que supuse que era nada importante y seguí con mi tarea. Justo cuando casi terminaba, escuché otro ruido fuerte. Esta vez me asusté un poco. Pensé que tal vez había dejado abierta la puerta principal de la iglesia, lo cual no era como yo. Si alguien hubiera entrado por el frío, no sería la primera vez que alguien lo hacía para calentarse. Así que me acerqué con cautela a la puerta y me tranquilicé al ver que estaba cerrada. No había venido de allí el ruido. Cuando comencé a caminar de vuelta hacia el altar, noté que la puerta del sótano estaba ahora completamente abierta, y toda el área estaba helada de repente, como si se hubiera abierto una ventana frente a mí. Aunque la iglesia era vieja, siempre estaba bastante cálida, y ahora todo estaba gélido. Juraría que podía ver mi aliento. Decidí que tenía que bajar al sótano, ya que la puerta estaba abierta y estaba seguro de que la había cerrado con llave. Tal vez la cerradura estuviera rota y la puerta se hubiera abierto sola. En cuanto llegué al sótano, casi vomito debido al olor repugnante. No era carne podrida ni nada que se pudiera identificar, simplemente era el olor más repulsivo que jamás había sentido. Recordemos que había estado allí solo un par de horas antes y no olía así ni estaba frío. En ese momento, me costaba mucho entender qué estaba pasando. ¿Acaso un animal se había colado? ¿Un zorrillo tal vez? Después de caminar por el sótano durante unos minutos, las luces empezaron a parpadear y finalmente se apagaron por completo. Usé la linterna de mi celular para moverme por ese sótano helado. Llegué a una de las esquinas y encontré un charco de una especie de lodo negro. Era espeso, como sangre, pero parecía completamente negro. Mientras lo examinaba, tratando de ver si el olor provenía de ahí o de alguna tubería rota, escuché otro ruido fuerte, similar a los que había oído antes. Miré hacia las escaleras y comencé a subir. En la parte superior de las escaleras había una sombra, algo que se veía como la sombra de un perro o un animal de tamaño similar, sentado en el suelo. Grité hacia la sombra, pero no se movió en absoluto.
Gritaba con la esperanza de que la figura se aclarara y pudiera entender qué estaba pasando. Subí corriendo las escaleras hacia la sombra y, al llegar al final, no había nada. Ni siquiera pude encontrar de dónde provenía la sombra. Me di vuelta y cerré con llave la puerta del sótano. Cuando caminé hacia el altar, noté que la gran cruz que estaba sobre la mesa del altar ahora estaba en el suelo. Al menos eso explicaba el ruido que había escuchado momentos antes. Al ir a levantarla, sentí una quemadura en mi antebrazo. Al gritar de dolor y soltar la cruz, noté que tenía un pequeño rasguño en el brazo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Cerré las puertas de la iglesia y me fui en ese mismo momento, sin dudarlo. Cuando me preguntaron por qué estaba dejando el trabajo, no di explicación alguna. No quería contarle a mis compañeros o superiores lo que había sucedido. He intentado contactar con médiums y otros profesionales en este campo, pero me dijeron que no tenía suficientes pruebas físicas para determinar qué pudo haber sido. Al investigar en internet, parece que los sucesos de esa noche están relacionados con entidades demoníacas o una posesión demoníaca. Pero ¿cómo podría ser? Seguramente un ser así no podría sobrevivir ni entrar a una iglesia. De todas formas, he intentado dejar atrás esos eventos tan traumáticos y, afortunadamente, no he vuelto a tener una experiencia similar. Si alguien tiene información o experiencia con algo parecido, por favor, hágamelo saber. Hace aproximadamente 7 años, ocurrió algo que todavía no puedo explicar del todo. Durante la mayor parte de mi vida adulta, siempre fui algo solitario. No tenía muchos amigos y nunca me casé. Después de la universidad, me mudé a una pequeña ciudad rodeada de áreas rurales y bosques. Siempre me ha atraído la naturaleza, así que este lugar era perfecto para mí. Podía dedicarme a mis pasatiempos como el senderismo, el kayak, el campismo y demás. Mi trabajo me permitía trabajar desde casa, así que siempre que no estaba programando dentro, salía a explorar algún nuevo sendero o lugar al que no había ido antes. Esa noche en particular, el frío era mordaz. Era invierno, y aunque ya había hecho varias caminatas por los alrededores, aún no me acostumbraba a ir al lago que se encontraba en el bosque principal cerca de mi casa. El lago era enorme, y no recuerdo haberlo visto nunca completamente congelado. Me habían dicho que en el fondo del lago había un gran depósito de sal, lo que evitaba que se congelara. Algo curioso sobre el lago es que nadie sabe a ciencia cierta si era natural o hecho por el hombre. Al parecer, hay argumentos para ambas teorías. Mientras me acercaba lentamente al lago, tuve la sensación de que alguien estaba adelante, una figura a lo lejos. Esto me pareció extraño, porque había varios senderos principales que conducían hacia allí. Me fui acercando con cautela, caminando más despacio, intentando enfocar mejor mi vista en la oscuridad. A medida que me acercaba, pude distinguir que había una figura, como a unos 9 metros de distancia, simplemente allí, quieta, mirando fijamente al lago. No se movía, y su rostro estaba completamente centrado en el agua. La figura era alta, mucho más de 1,80 m, y muy delgada. Parecía desnuda, o al menos no llevaba camisa. Su cabeza era alargada y redonda en la parte superior. Lo que estaba mirando definitivamente no era humano, pero sí algo humanoide. Paralizado entre el miedo y la curiosidad, me quedé allí observando, esperando que no me notara. Estaba tratando de entrecerrar los ojos para ver mejor, intentando entender qué era lo que tenía frente a mí. Después de unos momentos de silencio, otra figura apareció y se acercó a la primera. En ese momento pude ver el perfil completo de la criatura. Sus piernas eran largas y se estiraban de manera extraña mientras caminaba. Sus ojos eran mucho más grandes de lo normal, ocupando gran parte de su rostro. Las dos figuras se miraron. Movían los brazos y el cuerpo como si se estuvieran comunicando, pero sin emitir ningún sonido.
Antes de que pudiera procesarlo completamente, un ruido ensordecedor me hizo apretar las manos sobre mis oídos, y un zumbido agudo me hizo caer de rodillas. El sonido era tan intenso que no pude soportarlo, y cuando finalmente se detuvo, las criaturas ya no estaban. Me levanté lentamente y me dirigí al lugar donde las había visto junto al lago, buscando alguna pista, algún indicio de lo que había presenciado. Pero no encontré nada. No había huellas ni nada fuera de lo común. Pasé el resto de la noche mirando las estrellas, tratando de entender lo que había visto y experimentado. Tal vez estas criaturas preferían las frías noches de invierno, o quizás se sentían atraídas por el agua salada. No lo sé. Lo único que tengo claro es que vi algo que no era humano. ¿Serían algún tipo de cambiaformas? ¿Extraterrestres? O quizás algo aún más siniestro, como un demonio intentando tomar forma humana. No sé lo que eran, pero agradezco haber sobrevivido a esa experiencia sin descubrirlo.